Dios les bendiga, amados hermanos, en esta tarde, hoy miércoles 28 de septiembre de 2022. Les saludamos desde la iglesia Ministerio Viva la Familia. Me acompaña esta tarde la hermana Olga Lidia Ara Sánchez, el hermano Ángel Alberto, la hermana Sandy Lisbeth y la hermana Sayán Yamilet. Un servidor, José Manuel Suárez Torres, le saluda, y también está por acá el hermano Farid Eliu. Nuestra hermana Olga Lidia nos explica algo que vamos a hacer esta tarde. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y son bienvenidos a este tiempo de enseñanza. Amén. Y pues les recordamos que estamos con el primer tema de este tercer manual que estamos llevando, y el tema es el Antiguo Testamento. Amén. Así que si usted tiene su material, invitamos que lo tenga ahí a la mano, su Biblia también, ¿verdad? Su libreta de apuntes, para que vaya anotando, y si hay alguna duda por allí, pues puede también hacer sus preguntas. Amén. Dios les bendiga y son bienvenidos. Amén. Vamos a orar, hermanos, y vamos a presentarle nuestras vidas al Señor para que Él nos dé sabiduría y revelación. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias. Gracias por la vida de nuestros hermanos y nuestras hermanas que ya están aquí. Aquellos que en esta tarde van a escuchar tu palabra, ahí, Señor, desde su casa, te rogamos, Espíritu Santo, que sea de bendición para sus vidas y que nos ayude, Señor, a recibir de parte tuya sabiduría, revelación, conocimiento, entendimiento de tu palabra. Muchas gracias, Padre eterno. Amén. Bueno, mis hermanos, hemos estado hablando acerca de el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, hermanos, es la primera parte, pues, de la Biblia. Es la Biblia hebrea, y de ahí, hermanos, parte todo lo que nosotros estamos aprendiendo de la palabra del Señor. Entonces, hoy vamos a estar hablando acerca del respaldo al Nuevo Testamento de los libros del Antiguo Testamento. ¿Sí? O sea, cómo el Antiguo Testamento le da respaldo al Nuevo Testamento. Esto ya, ¿verdad? Obviamente que ya es algo que el Señor ha hecho por medio de su Espíritu Santo. Entonces vamos a iniciar, y voy a pedirle a la hermana Olga Lidia que nos ayude para que vayamos leyendo. Amén. Entonces, hermanos, vamos a iniciar. Respaldo al Nuevo Testamento de los libros del Antiguo Testamento. Recordemos que la Biblia se divide en esas dos partes. Amén. Y aquí nos dice el material, dice que si se analiza la Biblia desde este punto de vista, se puede decir que es cristocéntrica. Pues desde el principio, en Génesis 3:15 hasta Malaquías 3:1, ahí estamos hablando del Antiguo Testamento, se puede verificar que apunta hacia Cristo de diversas maneras. Entonces, esto, hermanos, nos va a ubicar en el propósito de las Sagradas Escrituras, que podemos ver, pues, que todo el Antiguo Testamento, hermanos, encontramos figuras acerca de Cristo, del ungido, del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Pues desde Génesis capítulo 3, ¿verdad?, el verso 15 hasta Malaquías, o sea, todo el compendio del Antiguo Testamento. Entonces vamos a ver, hermanos, qué nos dice más este material. Amén. Entre ellas se pueden mencionar las profecías mesiánicas, que las hay en el Antiguo Testamento, y cubren muchas de las etapas de la vida de Cristo Jesús, desde su concepción hasta su resurrección y su ascensión a la derecha de Dios, pero especialmente su muerte, ya que en un solo día se cumplieron 29 de dichas profecías escritas en el Antiguo Testamento. Sí. Imagínense que el Antiguo Testamento entonces
comprende profecías acerca del Mesías. Parece verso, ¿verdad? Pero es una realidad, pues. El Antiguo Testamento nos habla de cómo iba a ser la concepción del Señor Jesucristo. He aquí una virgen concebirá, dice. Ahí está hablando de la concepción de Cristo, ¿verdad? Y habla también de su muerte, Isaías capítulo 53. Como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca delante de sus trasquiladores. Entonces ya ahí se está hablando, hermanos, de Jesucristo. Y el día que Él muere en la cruz del Calvario, hermanos, ese día se cumplieron más de 29 profecías acerca de ello. Entonces vamos a ver lo siguiente. Además de lo anterior, en los libros del Antiguo Testamento hay multitud de figuras, sombras, analogías y formas literarias que de una u otra forma hacen alusión a la persona, su misión, su santidad, su origen divino, su amor, etcétera, de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vamos a tener que ocuparle, hermano Ángel, hermana Sandy, para hermana Yamilet. Le voy a pedir a hermana Yamilet si nos investiga qué significa figuras. ¿Qué son figuras, hermano Ángel? ¿Qué son sombras, hermana Sandy? ¿Qué son analogías? Y hermana Lidia, si nos ayuda aquí, ¿qué son formas literarias? ¿Sí? Vamos a ver, hermanos, para tener una idea, ¿verdad?, de lo que significa cada una de estas cosas que estamos viendo, ¿verdad?, para que veamos la importancia. ¿Sí? ¿Qué son figuras? Hablando en lo literario, ¿sí? ¿No? ¿Todavía? Sombras, analogías, formas literarias, ¿sí? Hermana Sandy. Analogía, relación de semejanza entre cosas distintas. Sí, hay las semejanzas que hay entre cosas distintas, ¿verdad? Eso se ve, hermanos, cuando se habla pues de Cristo en el Antiguo Testamento y se va cumpliendo en el Nuevo Testamento, ¿sí? Así, la figura bíblica es como una cosa que representa o significa otra. Ok, una figura bíblica es una cosa que representa o significa otra, ¿ok? El de sombra dice que hace referencia al reflejo que surge cuando el sol da de forma directa a un objeto sólido. Ok, bueno, y forma literaria, no sé si la hermana la encontró. Ajá. Formas de literatura, no, ok. Entonces, hermanos, en el Antiguo Testamento hay figuras, pues. Se pueden ver sombras o analogías de Cristo. Por ejemplo, cuando la Biblia habla de la roca, la roca que lo seguía o que seguía al pueblo de Israel, está hablando de Jesucristo. Cuando habla del maná, el maná, hermanos, es una sombra, una figura de Cristo, ¿sí? Cuando se encuentra en la Biblia, por ejemplo, el nombre o un caudillo llamado Josué, que al final de cuentas, cuando buscamos ese nombre, significa Jehová es Salvador, y es una forma de referirse a Jesús. Hay muchas cosas en el Antiguo Testamento que apuntan, decíamos hace rato, apuntan hacia nuestro Señor Jesucristo. Y hacen una alusión, dice aquí en el material, a la persona, a la misión, a la santidad, al origen divino, al amor de Jesucristo. Amén. Bueno, entonces continuamos acá y vemos qué nos dice este material. Amén. Con lo anterior, no solo se puede decir que el Antiguo Testamento respalda al Nuevo Testamento, sino que le confiere una validez asombrosa,
ya que al leernos conforme a la guianza del Espíritu Santo, se van descubriendo aspectos que no sería posible conocer mediante el estudio formal solamente, mucho menos mediante un estudio puramente analítico, sin mediar la fe como base fundamental para dicho entendimiento. Fíjese qué interesante, hermano Ángel, hermana Sandy, que es necesario estudiar la Biblia bajo la guianza del Espíritu Santo. Sí, porque si la vamos queriendo aprender o entender desde el punto de vista del estudio, ¿verdad?, de la razón, o un estudio puramente analítico, ¿verdad? A nosotros en el seminario bíblico nos enseñaron a hacer un estudio inductivo de la Biblia para poder encontrar mensajes, enseñanzas en la palabra del Señor. Pero hay dos ingredientes importantes en el estudio de la palabra. Uno, la guianza del Espíritu Santo, que es necesaria, y la fe. La fe, hermanos, como base fundamental para entender la palabra. Entonces, eso no lo enseña el instituto, eso no lo enseña el seminario, eso no lo enseña nadie, eso lo enseña Dios por medio de su palabra. Entonces, la guianza del Espíritu Santo es importantísima, porque el Espíritu Santo nos va a enseñar cosas que no nos lo puede enseñar otra persona. La fe nos va a hacer ver en la Biblia cosas, hermanos, importantes para que podamos aplicarla a nuestra vida. Por ejemplo, hace poco yo hablaba acerca de, bueno, no hablaba, sino que estaba publicando unas fotos donde habíamos hecho ¿cómo se llama?, un acto profético. Y alguien me decía, ¿pero qué es un acto profético? Entonces yo le expliqué qué era un acto profético, y esta persona me decía, no, eso es una profecía. Bueno, como no se trataba de discutir, sino yo lo que quería era pues dar testimonio de lo que el Señor está haciendo. Entonces hay personas que no logran distinguir qué es un acto profético de la profecía. Entonces esto solamente por medio del Espíritu Santo podemos encontrar en la Biblia, hermanos, cosas que los profetas hicieron y que no era en sí la profecía, era un acto profético. Entonces, la ayuda del Espíritu Santo es necesaria para poder entender la palabra del Señor. Vamos a ir a lo siguiente. Por otra parte, cabe mencionar en esta sección que en el Nuevo Testamento siempre se hace referencia a casi todos los libros del Antiguo Testamento, demostrándose de esa forma cómo se apoya en las Sagradas Escrituras de los hebreos, por lo que de ninguna manera trata de rechazarlas, mucho menos menospreciarlas. Por el contrario, las confirma y en algunos casos las complementa o explica. Fíjense, hay tres cosas importantes que el Antiguo Testamento, hermanos, encuentra un refuerzo, vamos a decirlo así, en un apoyo en el Nuevo Testamento. Y también el Nuevo Testamento encuentra una base en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, pues, tres cosas que hacen estas partes de la Biblia es que se confirman mutuamente, se complementan o se explican. ¿Sí? Porque a veces, ¿verdad?, hay iglesias que dicen que nuestra única regla de fe es el Nuevo Testamento, pero no se puede explicar el Nuevo Testamento sin la ayuda del Antiguo Testamento. Si hablamos de la Santa Cena, hermanos, y nada más nos limitamos a lo que nos dice el Nuevo Testamento, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 11, ¿no?, donde habla acerca de
de la Santa Cena, el apóstol Pablo. Entonces, y despreciamos lo que dice Éxodo capítulo 12, que es la antesala de la Santa Cena, que de alguna forma es una figura de la Santa Cena, y que nos habla pues de la Pascua. No celebramos la Pascua, porque la Pascua, nuestra Pascua es Jesucristo. Pero Éxodo capítulo 12 explica y presenta lo que significa la Santa Cena, porque es comer el cuerpo de Cristo o del Cordero y beber la sangre de Cristo, y el significado que tiene esa palabra para nosotros, el significado que le da, la fuerza que le da, la contundencia que le da el Antiguo Testamento. Porque, por ejemplo, ahí dice la Biblia lo que se tenía que comer del Cordero de Dios o del Cordero Pascual. ¿Qué se tenía que comer? La cabeza, los pies y las entrañas. ¿Y eso qué significa? Entonces ya cuando lo llevamos al contexto de la Santa Cena, encontramos cosas maravillosas, hermanos, que nos enseña la palabra de Dios. Por lo tanto, 3 puntos. El Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento se confirman mutuamente, se complementan o se explican. Adelante, hermano. El mismo Señor Jesús menciona en varias oportunidades la ley y los profetas, cuando Él estaba hablando o estaba enseñando, o también decía las escrituras, y añade que Él vino para cumplir la escritura. Entonces, mis hermanos, aquí tenemos pues el mismo Señor, ¿verdad? Hablaba cuando Él decía la ley y los profetas, ¿sí? O a Moisés tienen, hablaba en la parábola de el rico y Lázaro, que le dijo a Moisés tienen, que lo oigan. Y entonces se refería no a Moisés, al Moisés físico, literal, sino se refería al libro de los Pentateucos, a los 5 libros que escribió Moisés. Ok, adelante, hermana, seguimos aquí, ahora con los escritos de Pablo. Amén. También en los escritos de Pablo se refiere a ellas con frecuencia, tanto para apoyar su prédica como para convencer a los mismos judíos por medio de sus propias escrituras, ya que él mismo se consideraba fariseo de fariseos por su celo en su estudio y observancia, por lo que se pone de manifiesto su profundo conocimiento de los escritos del Antiguo Testamento, y no encuentra ningún conflicto cuando predicaba y enseñaba el Evangelio de Cristo. Ok. Los apóstoles, hermanos, ocuparon los escritos del Antiguo Testamento para convencer a los mismos judíos. No solamente Pablo, también cuando Esteban estaba predicando, hermanos, y que los fariseos o los judíos no soportaban esa palabra, hermanos, esa palabra era del Antiguo Testamento. Cuando los hermanos de la iglesia, creo que fueron los que iban luego y estudiaban las escrituras, los de Berea, los hermanos de Berea, ellos escuchaban a Pablo, pero luego que lo escuchaban iban e investigaban en las escrituras para ver si lo que Pablo predicaba era cierto. Entonces, el apoyo, hermanos, de los apóstoles, de Pablo en este caso, era en el Antiguo Testamento. Así que ellos predicaban y enseñaban el Evangelio de Cristo, fíjense, basados desde las escrituras del Antiguo Testamento. Amén. Ok, pasamos aquí. Amén. Ahora vamos a ver otros cánones de la Biblia en otras partes del mundo o religiones. Bueno, como ya se expuso anteriormente, nosotros estamos muy acostumbrados a ver nuestras Biblias con 66 libros, 39 del Antiguo Testamento
y 27 del Nuevo Testamento. Sin embargo, también ya vimos que la Iglesia Católica Romana incluye 6 libros adicionales llamados deuterocanónicos o apócrifos, ¿sí? Con lo cual su Biblia llega a tener 72 libros. Entonces, ya eso lo hemos estado viendo y por qué razón se da esto así. Vamos a ver qué nos dice aquí. Amén. Sin embargo, en otras partes del mundo cristiano también existen en uso otras versiones cuyo canon es diferente. Por ejemplo, vemos que, por ejemplo, la Iglesia Católica Ortodoxa, hermano, agrega otros libros a su Biblia. Dice que puede incluir 77 o 78. ¿Sí? 4 macabeos son, dice, a veces incluidos en un apéndice o a veces no. O sea, eso es lo que hace la Iglesia Católica Ortodoxa. ¿Cuál es la Iglesia Católica Ortodoxa? Bueno, esa iglesia, hermanos, formalmente se llama Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa. Es una comunidad cristiana cuya antigüedad tradicionalmente se remonta a Jesús y a los 12 apóstoles, a través de una sucesión apostólica y nunca se ha interrumpido, según la historia. Entonces se cuenta que hay entre 225 y 300 millones de fieles en todo el mundo de esa iglesia. Y ahora, ¿cuál es la diferencia entre esa iglesia, la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa? La principal diferencia entre católicos y ortodoxos son el rito, en el bautismo, por ejemplo, los católicos derraman agua sobre la cabeza del niño, mientras que los ortodoxos sumergen al niño en el agua de la pila bautismal, o sea, lo bautizan por inmersión. Pero de todas maneras, a los niños no deben ser bautizados. En la comunión, por ejemplo, en la Santa Cena, los ortodoxos evocan al Espíritu Santo y al comulgar reciben pan y vino, mientras que en la Iglesia Católica solamente le dan el pan. Esa es la diferencia. Faltó el café, ¿verdad? Bueno, además entonces la Iglesia Copla, esta otra iglesia no la encontramos, incluye como canónico en el Antiguo Testamento el libro de Enoc. Me llamó la atención esto porque el libro de Enoc, hermanos, bueno, es un libro tremendo, nada más que sí se va a un extremo. Pero Enoc fue un hombre que caminó con Dios. Fue un hombre que tuvo una comunión muy íntima con el Señor y que dice que al final de cuentas el Señor se lo llevó para no ver muerte. Eso de no ver muerte, yo decía, no, pues para que no se muriera. No solamente para que no se muriera, para que no pasara por el diluvio. Qué tremendo, ¿verdad? Porque después de eso vino el diluvio. Ahora, el libro de Enoc, hermanos, es mencionado por el apóstol Pedro en la Biblia. Cuando el apóstol Pedro dice que Enoc, el profeta Enoc, hace alusión a los millares y millares de ángeles o de santos que vienen con el Señor. Entonces, esta iglesia Copla incluye pues en su canon el libro de Enoc, que no incluye ninguna de las otras corrientes cristianas, ni siquiera el judaísmo. El libro de Enoc no está en ninguna Biblia cristiana y tampoco está en ninguna Biblia del judaísmo. Pero esta iglesia sí lo incluye. Pasamos a la siguiente. Amén. Se conoce también la Peshita o Siriaco, que es una versión completa de la Biblia y tiene la característica de ser una traducción muy antigua a la lengua común de ciertas partes de Siria. Ok, esta Biblia, me acuerdo que había un compañero mío que tenía una Peshita, y ahora que la tenemos acá dentro de las Biblias que tengo aquí en la computadora,
está tremendo, pues, cómo Dios, hermanos, ha preservado la palabra de Dios, su palabra, por los siglos. La ha preservado, hermanos, con diferentes traducciones. Adelante. Amén. También existe el texto masorético, que es una edición de las escrituras hebreas, este Antiguo Testamento solamente, desarrollado por eruditos judíos del año 500 al 950 después de Cristo, en la cual los puntos en las vocales fueron introducidos por primera vez en el texto hebreo consonántico. Fíjense que ustedes saben, bueno, no saben, pero yo un poquito. En el hebreo, hermanos, las palabras no traen vocales. Y estos rabinos que se ocuparon en la Masorá, o la Masora, y llamados por esta razón masoritas, por eso se llama el texto masorético. Sí, eran rabinos, eran maestros en la Masorá. Fueron los inventores de los puntos masoréticos, de esos puntos que habla ahí, puntos en las vocales, son los puntos masoréticos que dice, como es de suponer, dan a las palabras desprovistas de vocales de las escrituras su verdadera pronunciación, añadiéndole a las consonantes unos puntos que representan las vocales. Entonces, los puntos que se refiere ahí, hermanos, son a las vocales, pues. Entonces, ellos le vinieron a dar ¿cómo decirlo?, el significado a esos puntos. ¿Ok? Adelante. El Pentateuco samaritano solamente contiene los libros de la ley, pero tiene la particularidad de que el texto hebreo se conserva escrito en letras samaritanas y aún lo utilizan los samaritanos en algunas partes del mundo. Ok, entonces, hermanos, todas estas traducciones, lo que viene a concluir para nosotros es que Dios nos ha dejado un libro maravilloso, hermano, que debemos procurar estudiar, entender con la ayuda del Espíritu Santo y por medio de la fe. De manera, mis hermanos, que quiero invitarles para que sigamos nosotros estudiando la palabra del Señor. Al investigar dentro de los recursos disponibles, la evolución y todos los obstáculos que han surgido como consecuencia de movimientos históricos, sean estos políticos o de origen religioso, y que nos han permitido disfrutar de la Biblia tal como la conocemos actualmente, no podemos menos, hermanos, que agradecer a nuestro Creador que nos permita tener a nuestro alcance tan preciado libro. Así que yo voy a dejarle a cada uno de los hermanos que están aquí, ¿verdad?, para que ellos, no sé, hagan algún comentario acerca del estudio que hemos recibido. Este es el primer tema. Vamos a comenzar con la hermana Olga Lidia, que nos diga qué le ha parecido este estudio. Amén. Pues la verdad, hermanos, que en cada enseñanza vamos aprendiendo, ¿verdad?, muchas cosas. Y pues en esta enseñanza vimos sobre el Antiguo Testamento, que es la Biblia hebrea. Por eso vemos que en algunos enseñanzas que se nos dan ponen palabra hebrea, porque pues son palabras que están escritas en ese idioma. Entonces, también, hermanos, vemos cómo la Biblia se complementa, como es el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, porque algunos o quizás antes nosotros también, ¿verdad?, caíamos en ese error de decir, bueno, yo nada más estudio el Nuevo Testamento porque es de Cristo para acá. Y pues eso es lo que cuenta, ¿verdad? Ya el Antiguo Testamento es pura historia, pero vemos que es un complemento, que todo es palabra de Dios. Y que hay muchos libros que los podemos leer así nada más, ¿verdad? Pero pues libro que es la palabra de Dios,
para que lo podamos entender, comprender, pues necesitamos la guianza del Espíritu Santo, porque pues es palabra de Dios, amén. Pues Sí. es lo que aprendimos. Pásale, hermano Ángel. Adelante, hermano. Ahora sí que lo que tiene que ver con el tema, pues amplía un poquito más el conocimiento que ya teníamos cuando vimos el primer discipulado, donde se habló de conociendo la Biblia, que nos separaba, no, pues el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero aquí viene un poquito más desglosado lo que es el Antiguo Testamento y podríamos decir, pero es que se repite lo mismo, pero no. Porque y algo que quiero resaltar aquí es que cuando se mencionan las secciones del Antiguo Testamento, que menciona que la primera sección es la Torá, la segunda son los profetas, la tercera son los escritos, menciona que cada inicial de esa letra formaban la palabra hebrea Tanakh, que significa Biblia o que significa libro. O sea, y pues prácticamente ahí pudiéramos decir, no, pues es que fue casualidad, ¿no? Pero ahora sí que estudiando esto, pues nos muestra pues que el Señor tiene todo con un orden. Amén. Adelante, hermana Sandy. Estaba comentando que la hermana me quitó lo que iba a decir. No, sí, porque es que yo recuerdo que algunos decían, no, pues nada más el Nuevo Testamento, el Antiguo, que pero viéndolo aquí dice que se complementa o a veces explica. En el martes, no que pasó, la semana pasada en el estudio, por ejemplo, la hermana Aralia decía, es que donde dice que quién, Abraham o Moisés. Noé. Que no era que predicó. Ajá, que sí, donde decía pues que predicaba, porque en el Antiguo Testamento no decía nada, no, nada más dice que Noé y ya. Ajá. Pero ya luego hermano Ángel ya buscó en Google y estuvimos buscando, y en el Nuevo Testamento es donde dice, y Noé, que era un predicador, y dice más cosas, o sea, ahí como que te lo complementa, pues, Sí. porque la hermana decía, no, pero es que en la Biblia no dice que Noé predicó, dice. Bueno. O sea, en el Antiguo Testamento no lo dice, Sí. ajá, pero en el Nuevo Testamento ya te lo dice. Sí. Así que, Sí, que fue pregonero de justicia. ajá, ándale, eso Sí. fue. Sí, y yo le había entendido la pregunta a la hermana Oralia diferente, que si donde dice que 120 años predicó, y 120 años pues no encontré que hubiera, pero sí que predicó. Ajá, claro. esa, bueno, con nosotros fue eso, que si tú bueno. decía que había predicado. Entonces ahí como que lo complementa y también te lo explica, porque por ejemplo, también en el Nuevo Testamento dice, por la fe, Adán agradó, pero en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento no te dice que fue por la fe, nada más te dice que Abel ofreció. Abel ofreció una ofrenda y le agradó, ya nada más. Pero en el Nuevo Testamento te dice que por la fe. O sea, te lo complementa, te lo explica. Exacto. Todo. Ajá. Perfecto. Bueno, entonces, hermanos, ahora viene lo tremendo, porque en el próximo estudio vamos a estar hablando del Nuevo Testamento. Vamos a estar estudiando el Nuevo Testamento. Y la invitamos para que no se lo pierda, mi hermano, mi hermana, y podamos estudiar juntos, ¿verdad? Para mí, todo lo que hemos hablado acerca de, no que hemos hablado, hemos estudiado juntos acerca del Antiguo Testamento, me da un panorama muy amplio, ¿verdad? De cómo se ha luchado y cómo se ha batallado para que la Biblia no se extinga. Y la verdad no se va a extinguir, porque cielo y tierra pasarán, pero mis palabras, dice el Señor, no pasarán. Vamos a hacer una oración. Le voy a pedir a la hermana Olga Lidia que nos dirija en esta oración, y de esta forma nos vamos a estar despidiendo, hermanos, de esta enseñanza. El próximo miércoles vamos a estar hablando del Nuevo Testamento. Amén. Gloria al Señor. Vamos a dar gracias a Dios, hermanos, por esta enseñanza. Y si hay algo que no quedó ahí muy claro, pues pidamos al Espíritu Santo que Él nos enseñe también. Amén. Padre, te damos gracias en esta tarde. Gracias, Dios mío, porque nos has permitido estudiar tu palabra, Dios mío, estudiar estos temas
que amplían, Padre, nuestro conocimiento de tu palabra. Gracias, Dios, por la sabiduría, por esa revelación que has dado a muchos de tus siervos para escribir, para explicar estos temas, Dios. Gracias te damos y te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos des sabiduría, que tú nos guíes, para que podamos comprender y entender estas enseñanzas. Y también, Dios mío, para que traigan esa bendición, esa edificación a nuestras vidas, a tu iglesia, Padre, a tu pueblo. Gracias en el nombre de Jesús. En tus manos ponemos la vida de nuestros hermanos que están aquí y los que están en sus hogares. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, les invitamos para el día de mañana a las 8 de la noche. Nuestro hermano Ángel Alberto Tique Torres está tratando un tema, conociendo lo terrenal. No sé si todavía, sí, seguimos con ese tema, conociendo lo terrenal. Y el viernes vamos a tener un culto en la casa del hermano Chema. El hermano Chema es un hermano que pues está recién operado, y ahí vamos a tener el culto este viernes. Para el otro viernes, si Dios lo permite, de este viernes al otro, va a ser en casa de la hermana Conchi, ahí con tu alumna, enfrente de acá el hermano Chema. Así que los hermanos que están escuchando, no nos vayan a fallar ese día al culto allá con el hermano Chema. Es todo derecho donde vive la hermana Oralia, toda esa calle, Cuauhtémoc, pasando el periférico, casi hasta donde está el mecánico Don Antonio. Sí. ¿Perdón? ¿Madero se llama esa calle? Ok. Bueno, entonces, de todas maneras, por ahí vamos a pasar nosotros, ¿verdad? Dios les bendiga. Y el sábado a las 6 de la tarde estaremos predicando, hermanos, algún tema que el Señor nos dé para ese día. Y el domingo les esperamos a las 10 de la mañana. Vamos a tener el servicio de Santa Cena. Así que Dios le bendiga. Dios bendiga al hermano Nemo Gómez. Gracias al Señor, lo hemos encontrado. Al hermano Heider Gibram Núñez Bacap. Dios le bendiga, hermanos. Hermana Marta Elena Suárez, Dios te bendiga. También saludos a la hermana Aniluz. Dios me la bendiga, hermana Aniluz, hasta Puebla. Dios me la guarde, mi hermana. Saludos a la hermana Rosario y a todos por allá. Amén.